Buenas tardes, señoras y señores. Bueno, ¿qué digo? Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo va, Jorge? Bien, ¿cómo están todos? Y Guillermo Laferrier. ¿Cómo está, señor Guillermo Laferrier? Muy bien, acá en esta zona de los Balcanes, siempre tan interesante ahora. Bueno, claro. A ver, nos hemos ido un montón de tiempo para atrás. Nos pudrimos de la cosa actual, no tan actual, pero sí, más o menos, y nos hemos ido a el pasadísimo, siglo sexto, a conocer a uno de los, para mí, de los más grandes. Los que hacían con las venecitas, con los mosaiquitos, la carita, me parece que lo recontra favorecían porque parecía alto, esbelto, lindo, guapo, valiente, todas las maravillas del gran Belisario. Antes de empezar a contar esto, voy a pasar algunas parroquiales. Tema 1, como todos saben, lo vamos a repetir, tenemos ahora página web. La página se llama historiasbélicas.ar, historiasbélicas.ar. Ahí, ¿qué hay? Tenemos de todo, lo vamos cargando de a poco, tenemos todos los listados de todas las batallas que ya hicimos en los años anteriores, así que están la lista que está en iVoox, la lista que está en Spotify y por supuesto la lista que está en YouTube. Y ahí también tenemos muchísimo material de coyuntura, de la cobertura de la guerra actual, de la guerra de Rusia y Ucrania, y muchísimo material sobre historia de la guerra. Así que entre los muy sabios caballeros que me acompañan, estamos haciendo, la verdad, una página que es un lujo para quienes les interese. Con la modestia que me caracteriza, no hay nadie en Argentina haciendo esto. Exactamente. Nadie. Todos estos temas militares, en serio, de la guerra, no le interesa a nadie en la Argentina, a No, te nadie corrijo, profesional. no es que no le interesa a nadie, porque nosotros nos vamos cruzando en nuestras redes, en la vida, y qué sé yo, y conocemos gente que nos escucha, que nos sigue, que nos recomienda en las Me refiero a los distintas, profesionales, claro, Karina, los profesionales. tal cual, ¿Qué de es? las plataformas que nos escuchan y nos súper agradecen, y la verdad es que creemos que estamos haciendo algo divertido, interesante, y que además es cierto que hay muy poquitito. Pero el tema guerra es un tema interesante, está un poco de moda, no es que no. Lo que pasa es que, claro, qué sé yo, viste que es difícil después que la gente que lo que vos decís, que los profesionales se metan un poco. Pero bueno, la cosa es que en historiasbélicas.ar ustedes pueden encontrar coyuntura, pueden encontrar historia y pueden encontrar el listado de batallas que hacemos desde hace un montón de tiempo, que nos gusta mucho y que agradecemos que a ustedes les guste también. Si nos quieren escribir, nos escriben a historiasbélicasok@gmail.com, historiasbélicasok@gmail.com. Y ahí ténganos paciencia porque somos tres pobres almas, pero les vamos a contestar y estamos tratando de optimizar estas cosas que estamos haciendo de a poquito. Así que, otra cosa más, para que el algoritmo ponga más, no sé qué, más alto estas cosas, para que se vea más, se visualice más, ustedes se tienen que suscribir, poner su like, comentar, recomendar. Así que 1, 2, 3 ya. Muy bien, espero que se hayan suscrito y hayan recomendado. Y ahora sí, señor Laferrier, háblenos bien, bien de Belisario. Belisario es quizás el general más famoso del Imperio Bizantino. Vamos a ver en términos formales que Roma ya ha fenecido la Roma antigua, el Imperio Romano de Occidente, para decir, y lo que resta es esta otra El que Roma. valía, el post. Exacto, que es la Roma que está en Constantinopla, una Roma que
que, que ha influido hasta nuestros días, y ya eso sería tema para otro podcast, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a ver también en esto es cómo esta Constantinopla empieza a expandirse hacia lo que conocemos, ¿no es cierto?, como toda la zona de lo que era la antigua Yugoslavia, ¿no? Y además el resquemor que presentan siempre, y este es un caso típico, los generales exitosos a los políticos. Sí, En este sí. caso le va a pasar al compañero Belisario con nada menos que con Justiniano el Grande, No, ¿no? no Una cosa. spoilees, no spoilees. Sí, 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 tal cual. En fin. Bueno, Jorge. Sí, este es probablemente no solo el más famoso general bizantino, sino, como dicen algunos, el último gran general romano. Ah, Tal vez eso es injusto con otro general de su misma época y con el cual compartieron alguna campaña, que ahora lo vamos a mencionar, pero sí, era un hombre militarmente impecable, ¿verdad? Brillante, totalmente brillante. ¿Quién era Belisario? Belisario, hay una discusión, algunos dicen que su origen es germano, del norte del Danubio, otros dicen que es griego. Lo cierto es que bajo cualquiera de los dos orígenes, indudablemente venía de una familia socialmente bien acomodada, porque lo que sí sabemos es que su escuela de estudios, su escuela de aprendizaje, la hizo en Adrianople, muy cerca de Constantinopla. Así que ir a una escuela a aprender en esta época no era para cualquiera. Así que pero tenía, ese mismo que vos decís era muy romano de los otros, de la otra Roma, ¿no? Eso de claro, ir de las provincias, ¿no? A desarrollarse, a crecer en la metrópoli, ¿no? sí, sí, es decir, pero o por origen o por algún mérito personal, tenías que poder tener, digamos, el placer de poder acceder a ello. Si no era común para la gente. En la página siguiente, para ver la calidad Quería destacar sí. el matelaseado del caballito, para los que no nos. De ese quiero, después vamos a volver a comentar algo. Por Sí, eso, pobre pero burro, ¿no? sabés Pobre a dónde burro. voy, Bueno, sabés a dónde voy. sí. Aquí en este mosaico, en el centro, sosteniendo, no sé, la ensaladera, está el emperador, este es Justiniano. Mm. El más prolijo, digamos, a la derecha de Justiniano, es precisamente Belisario. Eh, ¿Qué es importante? A la izquierda hay uno que está en segundo plano, pero inmediatamente a la izquierda está el primado de Constantinopla. Así que fíjense la posición que ocupó este hombre dentro del imperio. El que está retrasado a la izquierda de Justiniano es otro gran general de la época que se llama Narcés y que ujú, en alguna medida compitió con Belisario. eh. Sin ser tan bueno como este, era de muy buena categoría. Pero lo importante es ver que este mosaico está plasmando las figuras más importantes que rodean al emperador. Esa es la Tal cual. categoría a la que llega Belisario. ¿Cómo va construyendo su carrera, digamos? Belisario ingresa, tuvo de muy joven algunos cargos al estilo romano, de una especie de cursus honorium, algunos dicen que fue senador, eh, consiguió Cónsul una dicen especie, que llegó a ser, el último claro, cónsul. claro, en una época en que los cónsules no eran los grandes cónsules romanos, sino que eran una tarea administrativa muy importante porque había varios equipos de cónsules repartidos en las provincias. Eh, ¿Y cómo llega? Él llega a través de Justino, que es el emperador anterior a Justiniano. Claro. Justino, Justino había empezado como jefe de la Guardia Imperial. Cuando llega emperador, si bien no de inmediato, le va a conceder prácticamente la administración de la Guardia Imperial, primero a Justiniano, que es sobrino de Justino, y lo adopta como heredero, y después a Belisario.
¿Por qué hace esto? Porque acá hay una cosa particular. Justino, al igual que Belisario, era un militar que entendía la guerra. Justiniano, ¿Cómo? ¿Hay militares que no entienden la guerra? sí, te puedo dar una lista con foto y todo, ¿eh? Ah, Un mirá vos. montón Yo pensé hay. que sí sabían todos del tema. En fin, dale. No, 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 me hace, perdón que me haya ido, pero me hace acordar aquella famosa frase de Quijote que dice que el caballo hace algunos caballeros y otros caballerizos. Así que el uniforme no te presta nada. Ah, sí. Eh, ¿Qué sucede? Claro, Justino, al darse cuenta de que su heredero no tiene destrezas militares, sino políticas, sí le tiene que dar un cargo importante militar como jefe de la Guardia Imperial, pero le pone a Belisario como una especie de segundo para que se ocupe de los temas militares. Claro. ¿Por qué le conceden esto? Porque Justiniano ha hecho campaña en el Danubio a favor del imperio de Justino. Y ha hecho una campaña fabulosa. Y sobre todo lo que va a hacer, y esto creo que son las cosas que más le van a reconocer, es que puesto en ese cargo, empieza a reorganizar el ejército de Constantinopla. ¿Qué es la reorganización? La reorganización consiste, ahora sí vayamos a la primera página, Acá. es crear estos jinetes. El que esté en primer Primer plano. plano, exactamente, es lo que se conoce como catafracta, como nombre Sí. genérico. La Es caballería el pesada. jinete, es caballería pesado, es un jinete blindado con el caballo blindado. Claro. Piensen ustedes que estas caballerías, a pesar de que tienen armaduras más ligeras de lo que uno se podría imaginar, son caballerías de poca maniobra, porque tanto peso el caballo que si dobla se cae. Por eso, Exacto. Y además van es para adelante, van para adelante. de una sola Claro, carga. Claro, igual, claro, que hay que igual moverlo con cuidado. eh, Sí, para los que no nos están viendo, para los que no nos están viendo pueden ingresar a la página que después ponemos todas las lo van a imágenes. tener. Ojo, epa. Pero más allá de eso, el caballo, pobrecito, tiene vestidito, polerita y mascarita. Todo Que eso, no sé incluye los cuánto pesa. ojos. Y en los ojitos. O sea que no ve ni lo que habla. No sé cuánto podía pesar esto. Una burrada. ¿De qué era? ¿De una aleación de qué? ¿De cobre? ¿De qué? Eh, Puede ser bronce, puede ser un acero primitivo dorado, Tipo hay escamas, variedad. Es en escamas, ¿no todo es es cierto? escamas. En un entramado con telas duras, pero que servía básicamente para minimizar el efecto de flecha, las Sobre armas todo. Sí, sí. arrojadizas, un El mandoble objetivo, que le daba digamos, alguno. es que no le entren las flechitas y no le entren las lancitas. Pero Es- a cambio Exactamente. sacrificás Muy bastante. bueno. Bueno, es Eh, como los tanques, cuando a los tanques vos les claro, agregás más planchas o le agregás blindaje reactivo, tienen menos capacidad el motor. ¿Viste? claro, Esto es lo mismo. El eh, famoso una de dos. claro, Sí, claro. y sí. Eh, los, estos jinetes, si miran bien la imagen, van a ver la montura que tiene un paño azul. Ujú. Esa montura, yo no creo que la haya diseñado Belisario, pero sí la introduce Belisario. Es una montura alta, cómoda para el jinete, para que se pueda mover y no pierda el equilibrio, porque fíjense que está peleando con una lanza larga. Así ¿Ya que estribaban tendría Che en que esta ser. época? Yo ya no me acuerdo. No, faltan 2 siglos para que el estribo Claro, llegue. sí. Así que de ahí que la montura tenga esa forma digamos, alta adelante y alta atrás para que el jinete no se desplace y Claro, esté más pueda. afirmado, porque el tipo, Claro. cuando llega al estribo, tenemos un jinete que está mucho más afirmado y es más difícil de Mm, tumbar. así es, así es. Eh, y después lo que va a hacer este hombre, así como está, además de usar lanza, va a usar arco. En Claro. segundo plano se ven un hombre en jinete en un caballo blanco llevando una jabalina, otra arma de la caballería, Sí. y más atrás un jinete montado utilizando un arco.
Che, ¿esto pudo haber sido la influencia de tenerlos a los partos como vecinos? Sí, sí, esto es todo copia de todos los vecinos, de Exactamente. todos. ¿Se acuerdan? De Había los, una copla de, no sé, de los romanos, ¿no es cierto?, de que le temían, pensaban que los partos, los jinetes partos tenían dos caras, una como si fueran, sí, exacto, un rostro en la nuca también, porque tenían la habilidad de darse vuelta muy rápido montando y huyendo y disparar con disparar. altísima precisión. Que es Eso. tremendo. Así que no, estos se lo han copiado de todo, un poco a los partos, un poco a los ostrogodos, a los godos, a los yunos. Es decir, Mm, han ido juntando cosas que, por supuesto, no lo hizo todo Belisario, pero sino que Belisario hizo una síntesis de eso. eh, Muy parecido a lo que va a hacer con la infantería. Después vamos a ah, ver bien en Daras. La práctica de la infantería va a ser de lanza, va a ser de jabalina, va a ser de arco y por supuesto todos de espada larga, porque ya aquí eh. Roma usa espadas largas. Es que Fíjense, estamos en una jinete, transición, estamos en el medioevo ya, Jorge. claro, ya estamos ahí, ya estamos ahí, estamos empezando. Y el jinete que está Exactamente. detrás del primer jinete tan dorado, si se fijan, tiene una espada Sí, clásicamente medieval, ya no es la sí, espada sí, corta romana y demás. tal cual. Así que Belisario lo que hace son grandes desarrollos para mejorar al ejército bizantino o del Imperio de Oriente, como realmente se le decía. Eh, y así que eso le da mucho prestigio y la campaña que hace para Justino también lo prestigia mucho y demás. Eh, si vamos a la tercera, vamos a entrar en la vida personal de esta gente. Que va, la sección pronto, acá aparecen varios, Este, ¿eh? acá Tendríamos hay que un haber tema. traído al doctor Marienhoff para hablar de Teodora, que le gusta esa. Sí, Exactamente, exactamente. tipa A ver, experimentada. Sí, Belisario y Justiniano se van a llevar bien al principio y después, como bien dijo Guillermo antes, eh, Justiniano lo va a empezar a celar porque va a temer que sea su competidor. Eso es muy raro de Entonces, un tipo como Justiniano, Jorge, ¿no? ¿Qué sé eh, yo? lo que pasa es que Justiniano hereda la inestabilidad de los emperadores romanos. Está, Es decir, ya hacía 3 siglos prácticamente los emperadores romanos tecleaban sobre el trono. Podían sí. estar, no estar. Y además, Justiniano forma parte del tipo de emperador que es adoptado por el emperador anterior, no es un heredero de sangre. Bueno, pero eso era una práctica romana también, ¿eh? Sí, 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 pero por eso, todo eso le da menos estabilidad a todo el sistema. Así Sí, que esto le va a provocar algún temor, pero ese temor va a tener una particularidad. Si bien incluso a Belisario también en algún momento en que Justiniano parece que está enfermo y no va a sobrevivir, Belisario lo defenestra en una conversación privada que después llega al oído del emperador. Pero eso por ahora no nos interesa. Eh, ¿Qué sucede? Justiniano se casa con Teodora. sí, ¿Quién es Teodora? Teodora es una actriz, sí. que para la época actriz y prostituta o cortesana era más o menos lo mismo. bueno, Por es ahí que, pero exageraron. en la época era, por lo menos en el caso de Teodora, era lo mismo. Claro, sí, por eso en esa época era lo mismo. Un ¿Qué personaje pasa? fenomenal, Teodora, ¿eh? Sí, sí, fantástica, porque Sí, además es plebeya. sí. Y Justiniano se puede casar con ella porque su tío, antes de morir, Justino, saca una ley que levanta esos frenos de clase para poder casarse. Sí. Así que se casa con Teodora. Pero ¿qué pasa? La habían Belisario, vendido, perdón, mete una pastillita, los 12 la habían vendido al circo. claro, claro. La Sí, pero mina. hubo amor, ¿eh? O sea, él, No, por supuesto. exactamente. No, no, Ya, y ella, a ver, tienen los dos cosas nefastas, este, pero es un clásico prefeminismo, el de Teodora respecto de las leyes de sí. prostitución y demás, y además una Y self-made terrible. sí. ¿Cuál? Además, Belisario se casa con Antonina, Sí. que Antonina tenía la misma profesión que Teodora y se conocían. Y es un mundo ¿Por qué chico. esto, por qué esto es importante? Porque hay un momento en que Belisario se siente atormentado
por el pasado de su mujer. Una ridiculez. Porque si te casaste, bancatela. Y entonces, en un momento intenta como encerrarla, no existía en esa época, pero es como una especie de retiro conventual, digamos, un templo y demás. Antonina está decepcionada, no sabe qué hacer, pero Teodora se entera, y cuando Teodora se entera, la saca del retiro y se la lleva a la corte. Cosa que al principio uno dirá, bueno, Belisario va muerto. No, la relación entre Antonina y Teodora va a favorecer muchas veces la posición de Belisario, y Teodora, con mejor visión política, muchas veces va a frenar algún odio de Justiniano contra Belisario. Exactamente. Claro. Así que estos dos hombres tan poderosos y tan grandes tienen por detrás a dos mujeres que les van acomodando la vida. Y esto va a ser Suele muy pasar. importante para los dos. Sí. Así que esta relación va a seguir hasta el fin de la vida de todos. De hecho, Antonina y Teodora muere seguro, ante Antonina me parece que también, y Belisario y Justiniano mueren con diferencia de 2 o 3 meses. Así que los dos matrimonios se agotan casi a la par. ¿Qué sucede en el imperio? Cuando Justiniano empieza a reordenar, tengamos en cuenta que Justiniano, con su habilidad política, lo que tiene en mente es tratar de recomponer el viejo imperio, Esa es la recuperar obsesión de tierras. Bizancio de siempre, ¿eh? Sí, sí. De tomar todo, ¿no? Y ahí que me parece que fue un poco también la clave del desgaste de los tipos, ¿no? También, también. Ahora, Justiniano, en su objetivo y con la ayuda, con la mucha ayuda de Belisario, incrementó el imperio de Oriente en un 45%. Sí, tal cual. Pero a lo que voy es que sus Sí, fronteras hacia el este eran sí. siempre complicaditas, ¿no? Lo mismo en Arabia, Claro, todo eso, ¿no? claro, ya no está Constantinopla en condición de pelear en España y en Siria. Claro. Ya no da para tanto, no da para tanto, porque también acá entran en un periodo de agotamiento de algunas minas de oro. Así Claro, que tampoco hay tanto dinero, ¿sí? Se claro. complica mucho. ¿Y qué sucede? Esta frontera con Oriente, ¿Paso, que, Jorge? sí, sí, pasémosla porque así nos ubicamos en el lugar. Exacto. Tiene muchas idas y venidas, hay muchos emperadores romanos que han terminado cediendo y han tenido que pagar tributos a los sasánidas, a los persas, a las tribus árabes, digamos sarracenas para la época, que están sobre todo en Siria y que prácticamente nadie las puede ni controlar. Y ojo que No tienen todavía no tenemos un gobierno. mundo musulmán, ¿eh? No hay nada No, de no, eso todavía todavía. No, estamos no, ahí no, no. al borde, pero todavía Claro, no ha aparecido. todavía no vino el muchacho. Claro, y además a esto hay que sumarle otra cosa que también pesa sobre Bizancio, que es el conflicto religioso. Claro. Eh, sí, dentro de Bizancio, el problema está en lo que se conoce hoy como la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Sí. Eso ya está, ya hay un roce. Pero ese roce también se produce con los persas. Los persas que también están invocando una especie de Dios único y demás, y que hay una persecución de lo que es el cristianismo. Sobre todo hay uno de los detonantes de la época de Belisario es la prohibición de la religión cristiana en Iberia. Iberia no es la España, sino para los que Sí. estén viendo el mapa, es una zona del Cáucaso, digamos, para que se ubiquen. Sí. Así que hay una serie de roces. Bueno, ¿qué sucede? Estos roces hay que empezar a controlarlos. Entonces, Justiniano lo envía como comandante, no como comandante principal, pero comandante de uno de los cuerpos, a Belisario hacia Oriente, que es, digamos, el norte de Irak, el Éufrates y sobre todo la zona del Tigris. ¿Por qué Que le es envía un ahí? tramo, perdón, que lo decimos así alegremente, pero es un Sí, tramo, desde sí. Constantinopla. Sí, acá una de las cosas que nosotros, los seres del siglo XXI, bah, la especie en agonía,
no tomamos dimensión de lo que era, de lo que viajaban estos hombres para ir de un lado al otro. Es impresionante lo que hacen, impresionante. ¿Y a dónde se dirige Perdón, y Belisario? Se en dirige... las condiciones. En las Sí, condiciones. sí, sí. Ahí te tenés que subir un caballo 3 semanas para Pero de un lado al otro. sí, y las enfermedades, y la falta de o sea, sinceramente, Todo, sinceramente. todo. Para los que estén viendo el mapa hay 2 círculos, uno que dice 530, que es donde empieza el mayor problema. Está la ciudad de Dara. Dara es el centro del comando del ejército bizantino en Oriente. Es la ciudad más importante. ¿Cuál es el problema? A menos de 20 kilómetros del otro lado de la frontera tiene la ciudad de Nisibis, que es el comando persa. Así digamos, que, para ahorrar tiempo, ¿viste? claro. Entonces, ¿qué hace Belisario? Cuando llega, lo que dice es, mire, Daras está muy fortificada, pero no tenemos ningún sistema de alerta si los persas se nos vienen encima. Entonces, hace construir, digamos, a mitad de camino entre Daras y Nisibis, un castillo. Ese castillo va a funcionar como una alerta temprana, precisamente. Es decir, si los persas avanzaban sobre el imperio, ese castillo iba a servir para advertir ese movimiento y eventualmente contenerlo o frenarlo el tiempo necesario para que pudieran reorganizarse los bizantinos. Sí, Ese entendamos castillo, también para algún alma bella que nos pueda estar escuchando, que no es que esperaban que pasaran justo por al lado del castillo, sino que desde el no, castillo saldrían patrullas para explorar y ampliar el terreno. Esa es la idea, ¿no? exactamente. Ese castillo se hace al lado de un pueblito que se llama Migdón. ¿Y qué hace Belisario? Belisario cuando decide eso junta todo el material, empiezan a construirlo, es un castillo bastante interesante, no está terminado, pero es defensivo todavía, está bien. ¿Qué sucede? Cuando los persas se dan cuenta de esto, reclaman, no el rey, que se llama Cardaces, me parece, no el rey persa, sino el comandante militar de la región, le reclama a Belisario y le envía una carta al emperador para que derriben el castillo, porque lo ven como una amenaza. Mejor de la vista, aparte. Claro. Entonces Justiniano no le contesta a los persas, pero le envía refuerzos a Belisario, corroborando la actitud de mejorar las defensas. ¿Qué sucede? Esto hace que los persas se vuelvan más belicosos, ¿sí? Y ataquen el castillo. El castillo está defendido por 2 hermanos. Uno se llama Kutses y otro se llama Butses. Los nombres acá no tienen nada que ver con nada. No hay manera de relacionarlos con una etnia o algo. Bueno, estos 2 hermanos más o menos defienden, pero uno de ellos comete una imprudencia, cae prisionero, entonces, y cae prisionero con una buena parte de la guarnición, así que el castillo tiene que ser evacuado, no puede hacer otra cosa. ¿Por qué sucede que estos 2 hombres hayan actuado tan a la ligera, tan mal? Porque Belisario, que está en el castillo, está enfermo. Lo que vos decías recién hace un rato, Karina, las enfermedades. Va a estar 3 días postrado en cama con fiebre. No se puede ni mover. Así que cuando evacúan el castillo, lo van a evacuar en una litera. Se lo van a tener que llevar a Daras para salvarlo y mejorarlo, obviamente. Cuando Justiniano se entera de esto, no se enoja con Belisario, pues se da cuenta qué es lo que está sucediendo, pero sí se da cuenta que el comandante de Oriente no lo ayudó a Belisario, no le mandó nada, no hizo, y además no hizo nada frente a la pérdida del castillo. Y entonces aquí sí a Belisario, que en este momento tiene 28 años, lo nombra comandante de los ejércitos de Oriente. Acá se vuelve él el magíster del ejército. Eso tenía que haber arrancado de entrada, ¿viste? Porque lo Sí, colocó mal. pero bueno, es decir, la estructura estaba y la usaron como venía. Así que él ahora es el comandante militar. Él es el magíster milites, el verdadero comandante. Entonces ahora tiene libertad para ordenar todo.
El rey persa, no me acuerdo, se llamaba Cabades. Y Belisario en principio reorganiza la defensa, pero piensa que esto no va a llegar a mayores. Cierto que todavía no tiene fuerza suficiente para reconstruir el castillo o para volver a ocupar sus restos, pero también juega con que Cabades, el rey persa, tiene 75 años. Y piensa que con esa edad no va a querer hacer la guerra ni va a querer hacer nada. Y de hecho, en ese ¿Qué momento, estamos hablando que estaban movilizando? Belisario tiene 25.000 hombres en este momento. Tampoco vos. No, para la Tampoco, época. Sí, bueno, no, claro, pero mira, son muchos tipos. no, Bárbaro. pero es interesante acá el tema de los números por algunas cosas. Hay algo que hay que tener en cuenta. Uno de los asistentes que va a tener Belisario durante mucho tiempo, que después se le va a volver en contra, es Procopio. Sí, traidor. Y Procopio, es un traidor, sí, pero Procopio dejó escritas las campañas de Belisario, en un libro que se llama Las Guerras. Y también escribió mucho sobre Teodora y Justiniano, y escribió un libro que se llama La Historia Secreta, que son todos los chismes de la corte y demás. Sí, por eso le pegan al pibe. Claro, Procopio, entonces sabemos porque lo llevaba a mucho. todos lados, lo llevaba como medio de escriba, ¿no? Claro, era un secretario, pero un secretario imperial, ¿eh? No, no era privado, por decirlo. Así que el tipo registró todo. Así que tenemos muchos datos de lo que está sucediendo. Bueno, mal cálculo de edad, Cabades con 75 años, manda a un general que se llama Firuz con 40.000 hombres a atacar Daras. Así que agarrate a Belisario porque se nos vienen todos encima. ¿Qué es lo que hace Belisario? Belisario se da cuenta, mirando el ejército de que dispone. Avísame cuando querés que cambie. ¿Eh? Una constante en la historia de Belisario eso de estar siempre en minoría. Sí, lo que pasa es que, como hablábamos antes de las cuestiones militares, muchos generales ganan por su habilidad y no por Tal el número. cual, tal cual. La clave es esa. Tal Y cual. fíjense hasta qué punto esa es la clave, que él se da cuenta que las fuerzas que tiene son irregulares, es decir, no tienen la misma calidad. Entonces a los más torpes, que son casi milicianos, reclutados los empujones, les dice que abandonen las lanzas, todo, y que se dediquen a practicar arquería. ¿Pero de qué manera? Él, todo esto lo cuenta Procopio, dice que los entrena a hacer disparos al azar, es decir, tirarle al bulto, y de manera masiva, y que tiren a la mayor velocidad posible y a un alcance de unos 100 metros. Y elevándolo hasta más o menos 10 grados, bueno, el alcance mejoraba y claro, si las tropas enemigas venían en conjunto, alguna cosa le iban a pegar. Claro. Así que una parte la va a preparar en eso. Otra parte la va a entrenar en usar jabalinas y otra parte en usar algunas lanzas. Según la calidad del soldado lo va haciendo esto, ¿eh? Va eligiendo según lo que cada uno puede hacer y no hacer. Y hay un grupo de infantería que la va a entrenar para defender un puente angosto o un paso angosto, para evitar las cargas de caballería o de infantería. Y a esta le entrena a pelear casi como las falanges de Alejandro, con lanzas largas, formando una pared de escudos y demás. Y a estos los van a apoyar los que tiran jabalinas. La caballería principalmente va a estar formado por estos catafractas o coraceros, como se los quiera llamar, porque los catafractas no son todos iguales, algunos tienen más blindaje, otros menos blindaje. Y va a tener dos grupos principales de caballería ligera que son unos. Son unos que se llaman unos masajetas por el lugar de donde vienen. Y que odian a los persas porque los persas les sacaron todo. Así que son bastante leales. Van a tener unos 1.200 unos a su favor. Y otros unos de caballería pesada que son los érulos, que también son unos, pero de otra región. Los érulos eran de Crimea, principalmente. Entonces, con este ejército de cuerpos especializados, él va a defender Dara. Pero no la va a defender desde adentro de la ciudad, va a decidir defenderla desde afuera. Y además va a decidir una defensa porque los persas son los que lo vienen a buscar. Ah, Así que va a armar una defensa. ¿Y cómo la arma?
a más o menos unos 100 metros de la ciudad, y ahora sí podemos pasar a la placa siguiente, arma, los que están viendo van a ver, los rojos son los bizantinos, van a ver una línea negra, eso es una trinchera, que como algunos dicen, visto desde Dara, parece un sombrero. ¿Sí? Tiene dos alas a izquierda y derecha y avanza hacia la zona persa en el centro, como si fuera la copa del sombrero. Esa trinchera que tiene 1,80 m de ancho más o menos y debe tener una profundidad de, no recuerdo ahora, pero eh, serán 6 metro y medio, metros, dos. no, un poco más, no, una cosa profunda le habían hecho. Le acabaron con gusto. Sí, no, se acabaron con ganas para poder darle profundidad, porque la idea era que ni la pasaran atravesando, metiéndose en la zanja, ni que la pudieran saltar. Ah, Así que la trabaja mucho. Y esa trinchera tiene pasos, puentes, para que las unidades bizantinas puedan ir de un lado al otro, para cualquier ataque. De hecho, si se fijan, los hunos están del lado persa, digamos, de la trinchera, están por fuera de la trinchera. sí. Y van a aprovechar esos pasos para desplazarse durante la batalla. Detrás de cada puente están estas falanges o mini falanges que armó Belisario, y en toda la línea están los jabalineros, los arqueros, para impedir que los persas puedan atacar con comodidad. Fíjense entonces que no está armado solamente el sistema, sino que es defensivo el dispositivo, sino que está armado el ejército para ese sistema. Es muy particular esto. Están entrenados ¿Y la para la forma de caballería la batalla. persa? ¿Y la caballería persa por qué en ese dispositivo? La caballería persa lo que emplea es el dispositivo tradicional. Mm, No le pone nada. ¿Por qué? De hecho, cuando se acercan en 3 columnas. La infantería en sí. el centro y a los flancos la caballería. Cuando llegan, disponen a la caballería en la primera línea y la infantería en segunda, porque en esta época las infanterías no son de buena calidad. Claro, es medio Son, raro de ver. claro, son masas que se tiran al final para liquidar lo que va quedando, pero no tienen mucho poder. Entonces Consulta, la leva de todo esto, o sea, ¿cuán profesionales eran? ¿No era más profesional el ejército persa? relativamente, ¿O iban levantando lo que tenían? los dos tienen un núcleo profesional. Por Pero ejemplo, también mucho improvisado. acaban de estar, por ejemplo, los inmortales Claro. persas, que ya no es infantería, sino que es caballería. Del lado de Bizancio están, por ejemplo, los bucelarios, que son tropas mantenidas por los comandantes, que son la tropa de élite, la caballería. Es decir, hay núcleos. Después hay reclutamiento a los empujones y como en todas las épocas, hay gente que vive de la guerra, sin ser mercenario organizado, digamos, vive de la guerra, va buscando lugares donde guerrear y que lo contraten. Sí, no más que eso. Es decir, como un obrero buscaría una fábrica, por decirlo de alguna forma. Tal cual. Así que, sí, es así. Así que, Pues entonces, eso no es para, como dice Guilla, eso no es para almas bellas. Pero y no, 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 es no, que, pero es como el mundo, siempre ha sido así, siempre va a ser. Pero sí. claro, no, si no, como dice un especialista inglés, la guerra es así, si no le gusta vaya a jugar al ludo. Claro, pero Sí, tal cual. la verdad que es así. Y sí, esta guardia, por ejemplo, lo que va a hacer Belisario se la va a guardar. Es decir, va a ser su gran reserva. Tienen todo dispuesto ya. Pero en un momento, un comandante de caballería, Faras, le dice a Belisario, mire, como el lugar donde estoy yo con Buses, que es uno de los comandantes, si el que ve el mapa lo tenemos a la izquierda. izquierda, Faras le dice, estamos muy amontonados. Y como hay una colina que es atravesable por la caballería, permítame que yo saque a mis érulos y los esconda detrás de la colina, para usarlos como una reserva intermedia de sorpresa. Mm. Y le parece bien a Belisario y se lo concede.
Así que esas tropas érulas están escondidas, los persas no las ven. Y hay algo muy interesante. Cuando Belisario ve el ejército persa, ya ojo experimentado, dice son 40.000 hombres, dice algo que es muy interesante. Me parece que Firaz se está equivocando, porque no cualquier general puede mandar un ejército de 40.000 hombres. Mm. Está juzgando la profesionalidad de la época. Pero mirá vos, que esto me hace acordar, viste, a San Martín cuando en Maipú, ¿no? El tipo ve el despliegue de los godos y Sí, pronuncia eso de qué brutos son estos godos, ¿no es cierto? Que el claro, día es nuestro. Y claro, porque el tipo que tiene avesado el ojo se da cuenta, y sobre todo en esa época, ¿no? Que tenía claro. todo lo que iba a golpearse, estaba, lo veías, Está todo servido. tenías la posibilidad de más o menos entrever cómo veían la cosa. Así es. Y peor porque Firaces, cuando ve todo el dispositivo, por las dudas, pide que de Nisbis le manden 10.000 hombres más. Así que ya son 50.000 y Belisario repite la sentencia. Con 40 era imposible, con 50 no va a poder Claro. directamente. Los ejércitos se van a estar midiendo y mirando durante un día completo. Hay varias versiones, acá hay versiones de que hubo algunos combates singulares, así desafíos, entre algunos jefes o algunos soldados de un grupo y otro. Pero digamos, hubo un día entre que se desplegaron y empezaron a combatir. Mm. Así se acomodaron durante un día. Y ese día o Firuz, lo que piensa es, los persas desayunan y comen a la tarde, pero los romanos o bizantinos desayunan y comen a mediodía. Entonces el cálculo de él es atacar a mediodía antes de que puedan comer, mientras estén comiendo, para que empiecen a sentir el hambre, cosa que a Mm. los persas no les va a afectar porque comen mucho más tarde. Ese es el plan que tiene. Y ese es el plan que va a pretender ejecutar. Firuz tiene toda la tropa desplegada y preparada. Te digo, un plan Eh, bastante flojito, ¿qué querés que te sí, diga? sí. Y hay otro detalle, la verdad que Belisario tiene montones de cosas. Hay un detalle muy interesante, hay una especie de arenga a las tropas. Entonces le dice a sus soldados, ustedes están entrenados en disparar sus flechas, son ofensivos. En cambio, los persas lo único que saben es protegerse con sus escudos. Ah, Cuanto más les peguemos, más fácil se van a desbandar. eh, La verdad que está muy bien planteado, muy bien eh. planteado. Eh, Che, ¿Qué va a más suceder? allá de Sí, la época, ¿no? Estamos sí, viendo una batalla en lo que era ya antes, ¿no? En el antiguo Imperio Romano, los confines, pero más sí, alejados, más, nada que ver con los bárbaros de Germania. Estos sí que no, eran los no. confines, ¿eh? Sí, no, no, los germanos eran los vecinos, estos Pero se tal fueron a cual. buscar, no, están Y mucho eran más tipos lejos. civilizados comparados con estos pibes. Sí, sí. Y otra cosa que les va a decir Belisario a los soldados es, y para eso los va a tener ocupados con sus armas, es confíen en sus oficiales. No hagan nada que no les manden. Y no empiecen a fantasear que ustedes saben lo que pasa en la batalla. Sus oficiales son los que saben. Así que obedezcan. Tanto efecto va a tener esto que no solo los soldados, sino que los oficiales subalternos van a obedecer a sus superiores. Es decir, un ejército altísimamente disciplinado. ¿Qué sucede? Al segundo día, Firos o Firaz, como lo quieran llamar, espera escuchar las trompetas de la hora del almuerzo romano. Y en ese momento, a mediodía, ordena iniciar los ataques. ¿Qué sucede? Suenan las trompetas en el ejército bizantino, pero no están comiendo los romanos porque lo que hizo Belisario es incrementar el volumen del desayuno. Y claro. Así que, digamos, como si hubiese visto la película antes de dar la batalla. La verdad que es eso. Bueno, se van a producir los ataques, y pasemos a la próxima placa, y lo que vamos a ver es
Pitiaxes, que es uno de los comandantes, el comandante del ala derecha persa, se va a lanzar sobre, por supuesto, el ala izquierda bizantina. Va a tratar de esquivar la trinchera, no la puede esquivar del todo, así que se van a producir combates en dos de estos puentes que cruzan las trincheras, y va acompañado de algún grupo de infantería de pobre calidad, pero empuja a la caballería. ¿Qué sucede? Choca contra las tropas de Buses, Buses repliega ligeramente, y eso hace que la caballería, principalmente de Pitiaxes, empiece a empujar también y se meta en el dispositivo bizantino. Cuando Pero no esto se fijó a su sucede, derecha el pibe, ¿no? ¿eh? No se fijó a su derecha. Claro, Porque no cuando esto veía. sucede, Sí, sí, no veía. cuando esto sucede, los hunos del centro bizantino lo atacan por el flanco. Y claro. Y Faras, que está escondido en la colina, lo ataca, la gira a la colina y lo ataca por la retaguardia. El famoso entró Así como que un caballo. exactamente, exactamente. Ni la vieron venir, ni la vieron venir. Así que lo sacan a flechazos, jabalinazos, golpe de espada. Se tienen que replegar porque no pueden hacer nada. Prácticamente se desbanda. ¿Qué sucede? Frente a esto, en la otra ala, va a moverse Varesmamnas, qué nombres que tienen estos hombres, a hacer un ataque similar en la otra ala bizantina. Pero acá Firuz lo que va a hacer es enviar a los inmortales a apoyar el ataque. Claro, cuando se lanzan, pasa algo similar a lo que ya había sucedido en el ala opuesta, pero hay que agregarle un contenido emocional acá. Acá cuando chocan, el choque es más sobre la trinchera. ¿Por qué? Porque Juan, que es el comandante de la caballería del ala derecha de Belisario, se repliega, pero se repliega ampliando el frente, digamos, en vez de salir directamente para atrás, se corre todavía un poco más a la derecha. ¿Por qué? Porque la infantería que está defendiendo los cruces también hace un poco de espacio, y eso va a generar el espacio suficiente para que Belisario saque a la reserva y en ese espacio que le dejó Juan lance un contraataque. Claro. Estamos hablando de tropas que están detrás de la trinchera y que Claro, pueden salir por el costado del espacio que le deja el ala que se ha movido, ¿no? exactamente, para facilitar que no tengan que cruzar por los puentecitos. Claro. Más fácil. Pero los puentes los van a usar los unos. Esperen, porque lo que voy a hacer es pasar a la tercera, ¿no? Paso. Ah, perdón, sí, pasemos a la tercera. Acá estamos con Los unos. claro, lo que estábamos viendo. Es casi un calco de lo que pasó del otro lado. Pero hay que agregarle algo. Ahora no son solo los unos del ala derecha bizantina, sino que los que estaban en el ala izquierda, que ya combatieron, ahora se pasan también al ala derecha. Claro. Así que los contraataques son brutales. Pero acá Y hay un una cosa, problema de diseño, Jorge, porque si el comandante persa hubiera retenido su reserva, hubiera lanzado los dos ataques esos simultáneos de los extremos, podría haber con la reserva jugado, ¿no es cierto?, en aquel que le iba mejor. Pero acá fue una cosa exactamente. simultánea, ¿me entendés? Sí, Y lo único que hizo fue cobrar en los dos, exactamente. sin tener Es nada más, para reaccionar. hasta Belisario va a hacer incluso un comentario. Y él va a decir, con la cantidad de tropas que tenía, ¿por qué no fijó mis fuerzas en Dara y empleó las fuerzas móviles para cortarme por la retaguardia? Claro. Es decir, Belisario veía la solución de su enemigo, pero con mucha facilidad, y su enemigo Si la nunca la vio. trinchera, pero si aparte la trinchera tenía un límite a los extremos. No es que Sí. no podía ser flanqueada, ¿me comprendés? No, claro, pues la trinchera lo único que significaba era eh, mejorar la diferencia numérica, si tratar de buscar algo de Exactamente, compensación darle un a eso. refuerzo. Claro, nada más. Ahora, y hay un componente emocional. Uno de los comandantes unos súnicas, lo conoce a Varesmanas, porque Varesmanas fue el comandante que los echó de su tierra. Así que lo va a buscar en medio del campo de batalla.
Claro, Lo primero que va a hacer va a matar al portaestandarte de los inmortales. claro. Cuando el estandarte cae, el ataque persa se frena y empieza a retroceder. Y mientras eso sucede, Zúñigas lo mata a Baresmanas. O sea, acá hay dentro de la batalla una pelea personal, directa. Claro. Bueno, ¿Sabes esto que los provoca inmortales el desbande. siempre, los inmortales de los persas siempre me parecieron una truchada? ¿Qué querés que te diga? Sí, sí. Pero de Por verdad te eso, digo. Producto del no, marketing. claro, Sí, claro. tal Por cual. eso, Una por cosa. eso después terminaron poniendo una pizzería. Pero claro, tal cual. Eso sí, esa fue la salida final de los inmortales. Pero sí. Bueno, esto, por supuesto, frena la campaña de 530 persa. Hay algunos incidentes menores, pero que no consiguen ninguna diferencia realmente. Pero los persas al año siguiente quieren volver, están buscando cómo. Y al buscar cómo, lo que hacen es repetir prácticamente el plan de campaña de 530. Digo, si ya nos equivocamos una vez, ¿por qué no probamos la misma historia Claro, otra, a ver si por Hasta ahí que ahora nos sale salga. mejor? ¿Qué va? Pero eso exactamente. hasta que salga. No, Claro, es más común de lo que pensamos este tipo de cosas. Cuidado, sí, ¿eh? sí, sí. Y ahora va a pasar algo también que es bastante común y que le pasó a más de un general. ¿Qué sucede? Un, un rey sarraceno que está más hacia Siria, Avísame lo cuando va a ir a paso, que buscar. acá ya los Sí, liquidamos. no, todavía no. Lo va a ir a buscar Ah, al rey persa y le va a proponer un plan. Entonces le dice, mire, ustedes entran siempre por el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tienen el río cerca, porque tienen alimentos, pasturas y demás, y porque les queda cómodo. Pero si en vez de cruzar, en vez de desprenderse del Tigris y cruzar el Éufrates por el norte, lo cruzan más al sur, ustedes van a entrar en el desierto. Y ahí los romanos no tienen prácticamente ninguna defensa porque piensan que el desierto mismo es la defensa. Pero ¿cómo se llamaba el pibe? Líder Hart. Eso es la Eh, línea de menor expectativa. Eso es lo que le estaba sí, no, proponiendo. un tipo brillante. La verdad que no me acuerdo el nombre, pues son estos nombres complicados. Ah, Líder Hart, te digo por el tema de eso Sí, de la menor expectativa. claro, para muy inteligente. Eh, bueno, al principio no saben qué hacer porque le preguntan, si bueno, ¿cómo comemos? Y dice, hágalo en primavera, porque en primavera en el desierto hay pastura, así que no van a Ah, tener problema para los caballos. Eso sí, no lleve caballería pesada, no lleve infantería muy grande. Es decir, vaya con un grupo pequeño, 15.000 hombres. exacto. Bueno, este rey sarraceno está tan confiado que deja a sus hijos y a 2 nietos como rehenes de los persas para acompañarlos en la campaña. Eh, Cuando el rey le dice, pero 15.000 es poco, le dice, no se haga problema, cuando usted salga del desierto yo lo voy a estar esperando. mm, La verdad que bastante bien. ¿Qué va a pasar? Van a hacer esta campaña, van a meterse por allí, pero claro, a medida que avancen, ¿qué es lo que ha hecho Belisario? Estableció un sistema de comunicaciones por señales visuales, hogueras, banderines y demás. Así que a poco que inician la campaña los persas, algunos exageradamente dicen que en 1 hora Belisario se entera, me parece mucho, pero digamos que en 1 o 2 días Belisario ya sabe de todo el movimiento persa. claro. Así que sale de Daras y va al sur hacia el desierto, pero no tiene mucha tropa. Junto unos 8.000 y hoy otros 8.000 que una tribu jasánida que la dirige un jeque que se llama Al-Jarid, se le pliega. Belisario no le tiene mucha confianza, pero no tiene con qué enfrentarse. Así que se van a enfrentar a un ejército de más o menos 20.000 hombres, un poco menos cada uno. ¿Qué sucede? Cuando los persas se dan cuenta, Azaretes, que es ahora el general persa, se da cuenta que Belisario se está aproximando, empieza a desandar el camino, vuelve para atrás, no se anima, vuelve para atrás, vuelve para atrás. Belisario lo persigue o lo sigue más bien
¿Por qué? Porque no lo quiere hostigar, porque no quiere una batalla, no tiene tantas tropas. Quiere que se vayan directamente. Y acá pasa una catástrofe. No solo la batalla que vamos a ver es parecida a Farsalia, sino que le va a pasar a Belisario lo mismo que le pasó a Pompeyo en Farsalia. De repente los generales lo van a ver a Belisario y le dicen que los soldados están hartos de perseguir y no combatir. Y que consideran que Belisario es un cobarde, porque no quiere dar batalla. Belisario les explica y los generales le dicen, sí, nosotros lo entendemos, pero los soldados no. Bueno, Belisario le va a hablar a los soldados, les explica, le dice lo que pasa, le cuenta. Prácticamente es una reunión de Estado Mayor con todo el ejército para explicar cómo es la batalla. Y los soldados, ¿qué le dicen? Lo que pasa es que vos sos un cobarde. ¿Viste cómo son los niños? Sí, parece una conversación de barra brava, ¿no? De sindicalista. Así que Belisario no tiene más remedio y dice, bueno, está bien, quieren atacar, ataquemos. Ya está, listo. Entonces empieza a ser una persecución de mayor hostigamiento hasta llegar cerca de una ciudad que se llama Calínico. Ahora sí, pasemos de la placa. Y ahí, sobre el Éufrates, se plantan los dos ejércitos. El ejército azul, en este caso, que es el persa, más móvil, y el ejército de Belisario con componentes de infantería. ¿Y qué es lo que va a suceder? En el ala izquierda de los persas están los sarracenos, y en el ala izquierda de Belisario están estos árabes de apoyo. El que quiera lo puede buscar, y si no, algunos recordarán cómo fue Farsalia, el sistema es muy parecido, están apoyados en un río. Claro, y el ala que está en el aire, contraria al río, es por donde empiezan a atacar los persas. ¿Y qué sucede? Cuando atacan a los árabes, las tropas de Aljarit repliegan, y al replegar se asustan y se van. Y al irse dejan abierto el flanco de Belisario, entonces lo envuelven completamente. Aparte, el flanco desaparece y queda el grueso del ejército de Belisario ahí, más lo que tiene apoyado contra el río. Claro, entonces Belisario, entre los hunos que tenía, los bucelarios y algunas de las tropas blindadas, resisten hasta el anochecer. La infantería de Pedro también resiste y forman una cabeza de puente, porque aparece un barco de transporte grande que empieza a evacuarlos. En el mapa no se ve bien, pero los que lo están viendo van a ver que al fin del Éufrates hay un pedazo de tierra. Del medioevo. Claro. Por la campaña del Nilo de Winston, ¿no? Con Kitchener, ¿no? Cruzan a una isla, eso a la noche, y a la mañana aparecen barcos menores, así que logran salvar a casi todo el ejército. Pero es una derrota, realmente. Belisario le explica la derrota al emperador, también lo hace Procopio, en términos bastante razonables, así que Justiniano al principio se enoja, pero Teodora le dice, no, no te lo tomes a mal, no estuvo tan mal el muchacho. No te calentes. Y esto cierra la campaña de 531, donde además de algunas conversaciones, los bizantinos tienen que pagar una indemnización. No muy grande, pero y además porque las campañas acá van a seguir, no con Belisario inmediatamente, pero van a seguir unos 15 años más, así que va a haber que esperar el resultado. Y ahora hay un episodio, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero acá me parece que lo que nos pasa, que ya lo veníamos hablando con Belisario, tiene mucho. Claro, no sé, decime vos, estos señores no lo tenemos armado, pero yo lo dividiría, porque aparte podríamos hacer más adelante o algo más sobre Belisario, ¿no? Sin necesidad de hacer una segunda parte, ¿no? Claro, no como segunda parte, sino como un complemento a futuro. Pero sí cerraría con el episodio del 532, que es muy interesante, en la vida de los dos, del emperador y del general. ¿Qué sucede? Si pasamos a la placa 9. ¿Cómo no? En el hipódromo, donde se corrían carreras y se apostaban fortunas,
Ahí estuve, visité hace Eh, muchos años Estambul. lo- los dos bandos más importantes eran el verde y el azul. Eh, ¿Qué es lo que pasaba? Eh, estaban discutiendo sobre la naturaleza de Cristo. Claro, esa fue la diferencia original. La diferencia original era los que decían que Cristo tenía una naturaleza dual, humana y Sí. divina, y los que decían sí, que las dos naturalezas existían, pero estaban confundidas en la persona de Cristo. Oh. Lo Esto cierto se es llama, perdón, serruchar el acerrín. exactamente, Claro. porque esto, que es un argumento religioso, lo que estaba ocultando eran dos bandos políticos, uno que Ah, defendía al emperador y otro que lo quería desbancar. Hay claro. mucho para buscar acá. ¿Qué sucede? En una de estas carreras alguien denuncia que hubo una estafa, mintieron. Nunca en un hipódromo se dan esas cosas, che. No, no, bueno, vendieron entradas falsas, cosa muy, muy común hoy en día. Bueno, y de repente los dos grupos se agarraron a palos, empezaron a quemar parte de Constantinopla, quemaron lo que ya se estaba construyendo, las bases de lo que se estaba construyendo, que era Santa Sofía, y si Eh, todavía no estaba muy desarrollada, pero las bases se empezaron a quemar. No, Bueno, no sé si había lo que vas a contar frenar. ahora, pero es muy llamativa esta historia respecto de los colores, por cómo vuelve todo. Ah, sí, Por sí. cómo vuelve todo, porque finalmente terminan siendo verdes contra celestes. Sí, es sí. un. Es Eso increíble. yo creo que. Eso yo creo que prueba que la imaginación humana está en decadencia. Es cortita, es No, cortita. es cortita, no da para mucho. Pero venían, Bueno, ¿no? Verdes contra celestes, digamos, sí, cuando a ver. revienta todo por el aire, que empiezan a romper todo, que les agarra, rompen modar, rompen todo, este, Sí, sí. es el estallido, pero venían verdes contra celestes, eran bandos, pero era No, una cosa, un fanatismo fenomenal. sí, esto era viejo. Me parece que Teodora estaba en el bando verde. Sí, sí, en su Es decir, momento. claro. Así que esto era un problema político muy largo. O De sea hecho, que nosotros además, podemos decir que somos contemporáneos a la Bizancio del siglo VI. Nosotros podemos decir que estamos exactamente. al nivel, digamos, al nivel de desarrollo de la política diplomática de la Alta Edad Media. Sí, tal Más, cual. Sí, más, sí. más o Bueno, menos. bien, 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 bien. De hecho, en medio de esta contienda, los azules nombran un emperador. Así que el despelote, la tensión y el conflicto social en la calle era terrible. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Justiniano no sabe muy bien qué hacer, pero Teodora habla con Antonina y le dice, ¿dónde está tu marido? Y Belisario acababa de llegar, acaba de volver. Eh, y le dice que junte todas las tropas que pueda y que limpie la ciudad. Ah, Justiniano acepta y al estilo de otro y de otros, entra en la ciudad con las tropas y liquida a todos. He de Limpia meter una todo. baza en esto. Hay un momento Sí. que parecen unirse verdes y celestes, porque también había una política de Justiniano de una fiscalidad ruinosa, Sí, sí. y entonces se hace una cosa, ya no estaban peleándose entre ellos, sino que iban todos contra Justiniano. Y ahí es Claro. cuando agarra y le dice a Belisario, esto se termina así o sí. Creo Sí, que es la única limpiame. mancha en la historia de Belisario. Sí, claro, pero es decir, no había manera, porque incluso aunque los dos grupos se hubiesen unido, derrocar a un emperador hubiese provocado en Constantinopla la misma debacle que produjo en Roma. tal cual. Es decir, Constantinopla hubiese durado 10 años más y se acababa. Chao. No, era una guerra civil y además digamos, Claro, le prendían fuego a todo en su propia casa mientras que el tipo venía guerreando de otros lugares. una locura. Así que, pese a que después las relaciones entre Justiniano y Belisario mm, fueron cada vez más ríspidas y probablemente no se gustaran uno al otro, si tuvieran una repulsa uno por el otro, cuando había problemas se ponían de acuerdo y actuaban.
Así que se reconoció una capacidad en el otro y una necesidad de la existencia del otro. Así que esto, como decís, probablemente es una mancha. Lo que pasa es que también a veces, yo no sé si para esta época esto era una mancha en un No, general. claramente no. Aparte vos mismo estabas diciendo el tema de la verticalidad y de cómo se ve, y de la Claro. naturaleza del emperador y de la naturaleza, digamos, del imperio en relación a la religión y demás. No había tutí Sí, acá, los encierran. Yo no me acuerdo bien eso, los encierran en el hipódromo, los pasa a todos a. sí, hay una parte de que muere en el hipódromo, porque también era el espacio abierto donde muchos se fueron a refugiar. Y después terminó siendo un lugar donde me empezaron a empujar a todos, a los que no encontraban en otros lugares, y los liquidaron ahí también. Sí, fue una masacre total. Masacre que también había que hacerla para apaciguar Constantinopla, porque también hay otra cosa. Justiniano, mientras pasaban todas estas cosas, se había mandado unas masacres contra los paganos de Padre y Señor nuestro. Es decir, no solo estaba prohibido el paganismo, sino que te agarraban y te cortaban a pedacitos en la calle. Así que tampoco, es decir, no era que resolvemos el problema en todo grupo social y no hay otro grupo social con problemas, no. Había problemas por todos lados y perseguían a los judíos también. Es decir, es una época, es una época donde todo se Movida. resuelve echándole la culpa a alguien. Sí, Interesante. sí, es loco, muy loco. Pero sí, me parece que para los dos, pese a lo que decíamos, que podía haber diferencias personales entre ellos, y esto de alguna medida sella un poco la relación, al menos desde el punto de vista político y de ayuda mutua entre ambos. Que después se irá distorsionando, sí, pero por ahora vamos a estar bien, y esto le va a permitir a Justiniano continuar con las campañas que va a liderar, que va a poner en manos de Belisario. Por eso, La campaña de los vándalos en África, la campaña de eso. los godos en Italia. Es decir, hay una gran confianza. Y Belisario es el tipo que le va a dar gran parte de lo que era Roma, la Roma occidental a Justiniano. Sí, 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 por supuesto. Si usted. Por eso yo creo, Dale, dale. sí, no, no, yo creo que me parece, para no alargarlo, quedarnos acá, dejar plantado que viene después toda la conquista de Occidente, Claro, eso te iba a y decir. en un tiempo futuro completar la vida de Belisario. Exactamente, exactamente. Vamos a terminar acá. Nosotros tenemos cada tanto, o sea, como historias que las vamos tirando en el tiempo. Tenemos 2 o 3 por ahí, las vamos a seguir retomando. España nos clama. Sí, España, España. la Revolución Francesa, Cruzadas, tenemos de todo. Y Napoleón ya lo Sí, liquidamos con Waterloo hace rato, así que no, ese Ay, tema. Dios, tenía que, Y tenía que después aparecer lo el Chavo curamos, del lo Ocho. curamos mientras estaba enfermo ahí en la isla, ¿viste? Pero le no, dábamos remedio y el pibe, ¿viste? Se negaba a tomar. es que así como Francia sin Napoleón no existe, los ingleses sin Napoleón no tienen de qué hablar. Es el tema. El tipo era Es el tema. reacio Fundamental. a los fármacos que le daban para mejorar, ¿no? Está re Niños, bueno. orden, Sí, sí. orden. Bueno, estimadísimos oyentes, hicimos como la primera parte de la vida y obra de Belisario. Hay un montón más porque el tipo no paró y la verdad que es unas campañas magníficas, increíbles. Así que iremos haciendo esto. Tendremos Belisario 1, Belisario 2, Belisario 3. Vamos haciendo Belisario, como las otras que hemos hecho. Y todo esto lo pueden encontrar, insisto, en nuestra web historiasbélicas.ar. Ahí van a ir viendo todo lo que hicimos y todo lo que ya hicimos en otros años. La semana que viene no vamos a tener historias bélicas por razones de fuerza mayor, por viajes y demás. No llegamos a hacerlas, pero les queremos proponer y vamos a probar, que les habíamos comentado, un formato nuevo, que lo estamos como medio pensando, en el cual vamos a hacer una historia bélica especial basada como disparador, teniendo como disparador una película. Esto no lo vamos a hacer el sábado que viene, sino el otro. Lo vamos a ir anunciando en las redes, lo vamos a poner en la web y
lo vamos a hacer a la gorra. Nosotros, ustedes van a colaborar con lo que tengan ganas, con lo que puedan, con lo No que con la gorra, sino a la gorra, nos guarda pueden porque... mandar gorras también. Pero bueno, y conforme a eso les vamos a dar un código de ingreso y ahí vamos a hacer este nuevo formato que vamos a hacer una vez por mes más o menos de historia bélica basado o contando alguna historia basados en una película. La película que elegimos esta vez, ¿cuál es, Guille? Esta, una hecha por un cineasta argento. No, no. Un puente demasiado lejos vamos a hacer. Un Bueno, puente demasiado lejos que es un peliculón. Y claro, sobre ella vamos a hablar de la operación Market Garden. exactamente. La encuentran en YouTube gratis, un puente demasiado lejos o un puente lejano, cualquiera de los dos nombres, para ingresar, no solo, digamos, les vamos a decir esto de que colaboren a la gorra, sino que tienen que venir con la peli vista, porque la vamos a spoilear, porque la vamos a contar, porque vamos a hablar de los personajes y los personajes y de qué actor hace de cada personaje. La verdad que el reparto es alucinante. Está Sí. Robert Redford, está, ¿cómo se llama? El 007, Sean eh, Connery. John Sean Connery. Connery. Bueno, no sé, están todos, la verdad están todos. Es fenomenal la Cacho peli. Castaña, no, ¿no? No, no está Cacho Castaña, pero la Ah, peli es bien. divertidísima. Les pedimos por favor que para venir, para ingresar, van a tener que venir con la peli vista y ahí vamos a contar la campaña basándonos en la peli y escuchándolos. Van a poder preguntar, pero van a poder preguntar siempre que tengan la peli vista. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a ir anunciando, pero no va a ser el sábado que viene, sino el otro. Vamos a ver cómo vamos a probar este formato. Así que les vamos a agradecer un montón que colaboren, que vengan, que nos den idea, que van a ser como medio un conejito de indias a ver cómo nos va, cómo nos queda, cómo lo organizamos. Quisimos hacer una película simple, que no hay nada francés en la misma, así que vamos a hacer algo sencillo. Pero... Exactamente, Dios mío. Lo- Eh, los franceses no filman derrotas. No. uh, en fin, Así de simple. en fin. Bueno, estimadísimos, vamos a terminar por hoy y los invitamos a todos que difundan y vamos a ver cómo nos sale esta primera historia bélica participativa y con películas. Así que nos vemos la semana que viene, no la otra. Chao, muchachos. Chau, chau. Chao, suerte. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.